Los delitos de odio en la era de la globalización, realizado por la doctora Ángela Casals Fernández de la Universidad CEU San Pablo. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El concepto de delito de odio ha sido desconocido hasta hace unas décadas. Precisamente, este desconocimiento ha provocado un gran debate en torno a su propia existencia, justificación y regulación. La definición de delito de odio se encuentra aprobada desde el Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrado en Maastricht en 2003, definiendo los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido se elige por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Este grupo se basa en una característica común de sus miembros como su raza, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual u otro factor similar. De ahí surge una gran problemática, ya que se reside en determinar los motivos del odio, justificar que no se está sancionando al sujeto por su forma de ser, sino por el desvalor adicional de su conducta, y precisar si solo comprende a aquellos colectivos caracterizados como vulnerables. Por otro lado, la globalización es un fenómeno con innumerables definiciones. Podemos decir que consiste en una forma específica de mundialización de las actividades económicas, políticas, culturales, sociales, entre otras, que implica una necesaria redefinición del tradicional Estado-nación soberano. En el origen de todo conflicto humano, ya sea xenófobo, racial, cultural, religioso, hallamos la tríada de necesidad, miedo y agresividad. Aunque ésta se camufle bajo ropajes ideológicos, en el origen hay una necesidad que demanda su satisfacción, un miedo a no poderla satisfacer a causa de la presencia del otro y la violencia como mecanismo de defensa ante tal inseguridad y miedo. Los individuos nos agrupamos por cuestiones de necesidad, mutuo afecto y complicidad, pero de la misma manera que lo hacemos para ayudarnos, también lo hacemos para enfrentarnos. El ser humano es sociable y político por naturaleza y construye sus señas de identidad de una manera grupal. Las señas de identidad de los grupos muy a menudo han sido precarias, hallando la identidad en lo que les hacía diferentes de otros, sin caer en la cuenta que lo único diferente son las diferentes decisiones que toman sobre cómo satisfacer sus necesidades, asegurar su continuidad, gestionar el miedo y la violencia interior y la de allende de sus fronteras. El choque de civilizaciones siempre ha comportado o guerra o saber. Por la primera conseguimos tregua, es decir, ausencia de guerra, pero tenemos latente la continua amenaza de guerra, de violencia. Por el saber tenemos la necesidad de pensar en soluciones mejores que consigan lo que realmente se proponen, las soluciones en el origen del problema, satisfacer las necesidades y eliminar el miedo y la violencia. Podemos decir que el derecho a la no discriminación es el primero de los derechos. En este sentido, el principio de igualdad está proclamado tanto en textos internacionales, como el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, como en nuestra Carta Magna en el artículo 14 que declara que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En su vertiente del derecho a la no discriminación, los artículos 510 a 512 del Código Penal protegen la efectiva vigencia del principio de igualdad a través de la tipificación de una serie de conductas que tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 han sufrido una ampliación. La reforma se ha justificado a través del Código en la decisión Marco 2008/913, así como la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007 de 7 de noviembre, que declara expresamente que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del odio. Hay que recordar que la protección otorgada a este bien jurídico se complementa con la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal. En cuanto a las conductas que resultan punibles, en el número primero del artículo 510 sancionan las más graves con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses, que consisten en fomentar, promover o incitar públicamente o en producir, elaborar o incluso poseer con fines de distribución escritos u otro tipo de materiales o en negar, tribalizar gravemente o enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o autores. La provocación no solo es la discriminación, esto es a realizar distinción o segregación, sino también al uso de la violencia e incluso se penaliza la provocación al odio y hostilidad. En el número segundo del artículo 510 acoge los supuestos que la doctrina suele denominar de modo específico como delitos de odio, que comprenden varias conductas delictivas sancionadas con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. En primer lugar, en el artículo 510, segundo A, un tipo agravado cercano a las injurias o a los delitos contra la integridad moral castiga lesionar la dignidad de las personas mediante la realización de acciones que supongan humillación, menosprecio o descrédito de grupo o personas por motivos racistas, ideológicos, religiosos, nacionales, situación familiar, género, orientación sexual, enfermedad o discapacidad. También se sanciona el enaltecimiento o la justificación de los delitos que se hubieran cometido contra estos mismos sujetos pasivos, requiriéndose la publicidad de la conducta. Más discutible, y aún así también se recoge en el artículo 510, en el número tercero, el que eleva la pena en su mitad superior cuando los hechos se realizan a través de un medio de comunicación social, como por ejemplo Internet. En definitiva, con publicidad, requisito que se exige en todos los tipos como elemento del mismo y que aquí se justifica en la accesibilidad de un elevado número de personas. Las conductas consistentes en denegación de prestaciones se encuentran previstas en los artículos 511 y 512. En el 511 se sancionan los hechos más graves consistentes en sancionar al particular encargado de un servicio público que deniega a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencia, pertenencia, raza o etnia, su origen nacional, sexo, orientación sexual, situación familiar, por razón de género, enfermedad o discapacidad. La denegación de prestaciones profesionales se encuentra prevista en el 512 y restringe su ámbito a los casos realizados por particulares, pero solo en ámbitos privados, profesionales o empresariales. Nuestra cultura es una cultura del miedo, por eso es conflictiva. La confianza es la solución. ¿Cómo podemos forjarla? Sin duda, una buena inversión en confianza radica en la inversión en políticas de empleo, educación y sanidad. Por ello, y con la pretensión de dar un paso más en esta materia, el Ministerio del Interior ha aprobado recientemente un plan de acción de lucha contra los delitos de odio, mediante la Instrucción 1/2019 de Secretaría de Estado de Seguridad, con el objeto de reducir el daño causado por los delitos de odio. Como vemos en el cuadro, del 2017 al 2018 han aumentado el número de casos. El plan tiene 4 ejes principales o líneas de acción. En la búsqueda de conseguir unas fuerzas y cuerpos de seguridad mejor formados en la materia que lleven a cabo una labor de prevención eficaz, incrementando la calidad de atención a las víctimas y respondiendo ante este tipo de delitos con firmeza y rigor. Por eso se busca una formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, una prevención de los delitos de odio, una atención a las víctimas y una respuesta ante este tipo de crímenes. Y para finalizar, destacamos algunas conclusiones. En primer lugar, el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han propiciado un alcance universal donde confluyen heterogéneas culturas con contextos distintos.
Por otro lado, la libertad de expresión no da derecho al insulto y al odio. Además, los delitos de odio causan un gran daño porque el objetivo se selecciona por la identidad de la persona. Es por ello que la víctima puede experimentar una lesión mayor y un sentimiento agravado de vulnerabilidad, porque él o ella es incapaz de cambiar las características que le convierten a él o ella en víctima. Por último, los datos arrojan cifras cada vez mayores respecto a estos delitos de odio. Finalizo mi intervención con una frase muy famosa de Nelson Mandela. Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su origen o su religión. Muchas gracias.